La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser, Hora 25, con Aimar Bretos. Hola, Ana. Hola, Carmen. Confiésame, no te voy a ni preguntar cómo estás. Porque solo ya lo te voy a sabe. pedir que me confieses una cosa. Venga. Carmen, tú hoy Mm. estás más o menos enfadada que cuando Santa Teresa se entera de que María de San José ha comprado otra casa para las Descalzas de Sevilla sin haber saldado la deuda con su hermano Lorenzo de Cepeda. Esta es una historia de silencios, miradas huidizas, entrevistas anuladas y llamadas sin responder. Podría ser un podcast sobre narcotráfico, pero esta es una historia de rabia contenida y dignidad que explica un problema. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. No, Nerea, y las cosas, ya sé que tu artista favorito es Beethoven, pero también podemos incorporar. Es Karol G, mi artista. Ya lo sé. Yo soy Julieta de la Manga del Mar Menor, que es donde me casé. Y yo soy Ana Brito del Show de Britten. Y esta es la quinta temporada de Poco se habla. Titania. Empieza fuerte la temporada de podcast, ¿eh? Sí, muchos podcasts para escuchar, para ver y muy contentos de presentarlo aquí con vosotros. María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de Prisa Audio. Muy buenas noches. Buenas noches, Bienvenida Aimar. a la 25 de nuevo, María G. Gracias. Vamos a hablar del futuro y el presente, de una parte importante del contenido en audio en España, y por eso hemos invitado a uno de los mayores responsables del podcast en este país, que es Edu Alonso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias, Es Aimar. director de Spotify Studios en el sur y el este de Europa. Durante todo el día de hoy se ha celebrado en Madrid el evento Next in Podcast, organizado por Spotify, en el que ha participado Prisa Audio. De hecho, acabáis de llegar de él y yo os pregunto, ¿qué es lo next? ¿Qué es lo próximo en el mundo del podcast, Edu? Pues bien, nosotros nos hemos lanzado a organizar este evento, Next in Podcast, porque creíamos que había un hueco que llenar, ¿no? Y era el juntar en un mismo evento tanto a creadores como a anunciantes, que es una parte importante también de esta industria, y a medios de comunicación para conocer cuáles son las novedades, ¿no? Y por eso hemos creado mesas redondas para poder hablar de los temas que preocupan al sector, véase cómo los anunciantes se aproximan a este negocio, cuáles son las formas de informarse nuevas. Vamos a hablar también del cambio social, cómo el podcast es un motor del cambio social y cómo ha dado voz a minorías o a colectivos que estaban en los márgenes anteriormente y que el podcast ha dado voz. Y también queríamos que el escenario fuera el altavoz y la plataforma para que nuestros partners y creadores contaran de primera mano cuáles son las novedades, ¿no? Por eso hemos tenido a Prisa Audio y hemos tenido otros creadores que nos han anunciado cuáles son los podcasts que van a lanzar este año, y ahí hay títulos súper interesantes. Viene un año cargado de estrenos y de renovaciones, ¿no? Y eso está muy bien. Y por parte de Spotify, pues seguir trabajando para poder apoyo y ser los facilitadores y dinamizadores de esta industria. Vosotros, como Spotify, mandáis un mensaje al sector del audio montando este evento. Sí, al final creo que hacía falta seguir animando, hace falta mucho coraje para sacar proyectos adelante, y creo que esto es un reconocimiento y un momento para celebrar también, ¿no? Es un momento de celebrar el Día Internacional del Podcast, que fue el pasado lunes, pero también hay que celebrar, pues eso, que hay productoras que siguen teniendo el valor de lanzarse, grupos de medios de comunicación que siguen invirtiendo, instituciones que ponen su granito de arena para que esto arranque. Al final es un día de celebración y nosotros queremos ser un poco quienes pongamos el escenario para esta fiesta, ¿no? María Jesús, de todo lo que has escuchado hoy, ¿qué no sabías sobre los podcasts antes de empezar la jornada? ¿O qué conclusiones sacas después de Pues mira, de escucharlo más que todo? conclusión, era una pregunta que en la introducción del segmento que nos ha tocado en Prisa Audio hemos hablado, ¿no? Porque se habla mucho del video podcast como gran formato. Y yo hablaba de esta idea de si todavía, ¿no? El reto que tenemos, si todavía escuchar es suficiente, porque parece que no lo sea, parece que todos los formatos tengan que ir hacia videopodcasts conversacionales, y eso lo que nos hurta de alguna manera son grandes formatos narrativos, documentales de investigación, de grandes ficciones, que no tienen esa traslación en lo audiovisual, ¿no? Entonces, al final el verbo escuchar es el que nos convocó al inicio de la era del podcast en el año 2004. Todo ha ido evolucionando. Yo creo que el videopodcast es algo maravilloso. De hecho, Spotify apuesta mucho por el videopodcast, y nosotros tenemos
videopodcast, pues no sé, desde Sastre y Maldonado, Hora 20 y pico, A solas con Vicky Martín Berrocal y un montón más. Pero creo que es muy importante no perder también la idea de la escucha y de que el podcast es un momento íntimo para estar con uno mismo, para escuchar, y a mí me preocupa que tengamos que depender tanto del vídeo para que los contenidos lleguen cada vez a más gente. Hay algo que a mí me ha obsesionado siempre, y María Jesús lo sabe bien, que es el quitarnos las etiquetas y quitarnos los tabiques que nos compartimentan, ¿no? Y buscar lo híbrido, innovar hacia formatos híbridos, y el videopodcast yo creo que es claramente un ejemplo de eso, ¿no? O sea, de busquemos al oyente, esté donde esté y nos quiera escuchar o consumir, o como queramos llamarlo, como quiera hacerlo. Pero que la cuestión es que consigamos llevarle nuestro contenido a donde está él, de la manera que él decida. Sí, yo estoy de acuerdo 100% con esto. Creo que no podemos elegir dónde nos escuchan, sino que tenemos que estar presentes en todos los lugares donde la atención se convoca, y claramente el videopodcast es uno de ellos, ¿no? A mí lo que ahí me viene el pero. Claro, no. Lo que me preocupaba de esto es la idea de las grandes historias narrativas que difícilmente tienen una traslación al audiovisual, ¿no? Hablo de grandes ficciones, documentales de investigación. Hoy hablaba dentro de Prisa Audio, no por hacerte la pelota que estoy aquí, de Asistolia, el podcast que vosotros habéis lanzado, y que a nivel de distribución me parece una innovación que estamos haciendo, ¿no? Todos los lunes se puede escuchar en Antena, son 8 episodios, pero luego tú lo puedes escuchar cuando quieras en los agregadores de audio, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante seguir innovando, por supuesto, haciendo los mejores videopodcasts, que algunos de ellos se hacen en esta casa, pero seguir reivindicando el poder de las buenas historias que... no sé, hoy hemos presentado la segunda temporada de Titania, por ejemplo. Hemos presentado Mar de Rabia, que es el primer gran documental que hacemos dentro del proyecto WePod, una investigación de Manu Tomillo y Javi Caminero, que hacemos junto a Cora Media, una productora italiana, en el que analizamos a la vez qué es lo que sucede en Barbate y en Gioia Tauro, en Calabria, con todo el mundo del narcotráfico. A mí me encanta el concepto de audiodiversidad. Es decir, la posibilidad... Hablamos mucho de la diversidad y nosotros lo hemos hablado... Me encanta audiodiversidad. En todos los formatos, ¿no? Y entonces yo creo que nuestro compromiso es el de la audiodiversidad, el de la innovación y el de, como decías tú, quitarnos todas estas etiquetas, y al final somos, pues, contadores de historias, y necesitamos también a plataformas como Spotify que lleven nuestro mensaje a lo mejor a sitios por los que quizás solo por nosotros mismos no seríamos capaces de llegar. Edu, ¿vosotros qué tipo de formatos detectáis que están funcionando especialmente bien en estos últimos años? Bueno, es innegable que el formato de entretenimiento o de comedia conversacional es el rey, ¿no? Y esta casa sabe mucho de ello, y han estado ocupando siempre los rankings de consumo en Spotify, ¿no? Tenemos este hito anual a final de año, que es el Wrapped, que es nuestra campaña donde cada usuario descubre el contenido que más ha consumido, y nosotros hacemos públicos los datos de consumo también, ¿no? Y han estado ahí siempre esos shows, ¿no? Y sigue siendo el rey. Pero bueno, da espacio para, y yo creo que es lo bonito del podcast, y suscribo lo de dar hueco a esas historias, y ya no solo historias, sino a otro tipo de formatos, ¿no? Donde en un formato televisivo o cinematográfico nunca habría cabida para una Marian Rojas Estapé haciendo un podcast de medio autoayuda, psiquiatría, divulgación, ¿no? Porque no el nicho no es lo suficientemente grande para una gran cadena generalista. Por no hablar de las hijas de Felipe, monjas de esto ya es lo que tiene lo bonito de este formato es que las barreras de entrada son bajas y permite que y la distribución es global, ¿no? O sea, ahora mismo nosotros contamos con más de 140 millones de oyentes en todo el mundo en Spotify de podcast, ¿no? Un catálogo de más de 6 millones de podcasts y un 25% de ellos son en español. O sea, la oportunidad que tenemos aquí es brutal. Pero la escucha realmente es global. Sí, la escuchas totalmente. O sea, una cosa, obvio, la distribución es global y tenemos un mercado en español brutal, pero el tipo de producto de audio que busca un oyente en Madrid es el mismo que busca un oyente en Santiago de Chile. Pues tenemos casos hiperlocales, lo que llamamos hiperlocal, que efectivamente es algo que, a pesar de utilizar el mismo lenguaje, no funciona en otro sitio, ¿no? Y esto tiene que ver con el bagaje cultural, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con muchas cosas, y otros que han funcionado súper bien, ¿no? El mejor ejemplo, que siempre lo vemos de ejemplo, es Caso 63. Para nosotros es una ficción sonora producida desde Latinoamérica, que ya no es que solo haya triunfado en todo el
mercado hispano, sino que lo hemos decidido adaptar a varios mercados en otros idiomas, ¿no? Y a formato audiovisual también. O sea, al final creo que hay historias que viajan bien y hay otros formatos que no tanto, pero la oportunidad está ahí, ¿no? Y gracias a que hablamos un idioma como el castellano, podemos soñar, y yo creo que eso está muy bien. María Jesús, el truco de la receta de la Coca-Cola, que tiene que tener un podcast para enganchar. Si lo supiera, creo que no me dedicaría a esto, ¿no? Para mí es súper interesante la idea de saber cuál va a ser ese siguiente éxito, cuál es ese misterio. Yo creo que hay algo, si tuviera que decir algo, que tiene que ver con algo genuino y algo auténtico, ¿no? Yo pienso que tienen como un podcast como A Solas con Vicky Martín Berrocal, La Ruina, uno de mis podcasts favoritos y del subdirector de este programa también. Víctor Olazabal, que ama La Ruina. Que tienen en común con Marian Rojas. Creo que tiene que ver algo con lo genuino, con la autenticidad, con esa capacidad de formar parte de una comunidad, de que cuando tú estás, perdón, voy a decir una palabrota, jodido por algo, tú escuchas ese podcast, estás un tiempo conectado a eso y te olvidas, ¿no? Creo que esa conexión con la audiencia sigue siendo un misterio y no sabes, no hay una fórmula mágica para reproducir esos éxitos. Creo que lo interesante es, bueno, descubrir cuál va a ser el siguiente. Edu, ahí, quiero decir, hasta hace unos años siempre decíamos, hasta que los datos de audiencia no sean públicos, no vamos a poder considerar un mercado del audio un mercado que no está basado sobre unos datos a los que pueden venir unos anunciantes y hacerse una idea completa del queso. Ahora mismo, ¿sobre qué datos se basa el mercado del consumo de audio en España? Sí, aquí no me quiero poner muy técnico, pero toda la distribución de podcast está basada en una tecnología que es la RSS, que tiene peculiaridades, vamos a decirlo así, ¿no? Es un sistema de comunicación que tiene muchos años, pero que tiene también barreras y dificultades para la medición, y este ha sido el principal freno de la inversión, yo creo, hasta hoy, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando. Hay que asemejarse mucho más a los nuevos sistemas de medición del mundo digital, ¿no? Con lo que te permiten las plataformas de vídeo digital, donde se mide hasta el últmo segundo donde el usuario se ha caído de escuchar algo, ¿no? Y esto la tecnología en la que estaba basada el podcast no responde a esas necesidades, ¿no? Vamos a decirlo así. En Spotify estamos apostando porque esa medición sea exacta, ¿no? Y el modelo de atribución de los datos, perdón si me pongo técnico, pero creo que es necesario para que los anunciantes confíen. Claro. Entonces eso es en lo que estamos trabajando, en revolucionar la tecnología de streaming, de tal forma que, igual que pasa en el vídeo, si tú ves un contenido, se traquea hasta el último minuto y segundo donde el usuario ha perdido la atención, para que el anunciante confíe en que esto es un medio en el que invertir, ¿no? Entonces, datos de oyentes tenemos todos los que queramos, datos de escuchas tenemos todos los que queramos, ¿no? Ahora hay que dar la confianza al mercado, y yo creo que afortunadamente la inversión está aumentando, pero aún así nos separa mucho del mercado del audio, ¿no? Del vídeo, perdón, de la inversión en vídeo, y creo que estamos trabajando en ese sentido. Cada vez hay más anunciantes que se quieren asociar al mundo del podcast, ya sea a través de la inserción publicitaria o ya sea a través de la creación de branded content, que también sabéis mucho en esta casa sobre ello, ¿no? Entonces, creo que hay posibilidades para que las marcas se unan y se sumen al barco, y ahora lo que tenemos que darles es confianza. ¿Qué buscan los anunciantes? ¿Volumen o segmentación de nicho? ¿Qué buscan? Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Cuando un director de marketing decide invertir en un podcast, ya digo, puede ser a través de varias formas, ¿no? Si lo hace a través del branded, y de esto sabéis mucho por Titania, un claro ejemplo, me encanta Titania y estoy deseando escuchar la segunda temporada, de cómo un grupo como el Santander, que a priori expandir el valor de la marca es complicado siendo una empresa, un banco, consigue a través de una historia súper potente hablar de ciberseguridad, ¿no? Al final es expandir el valor de la marca a través de branded, pero si lo que buscas es otro tipo de comunicación, puedes hacer inserción publicitaria en otros podcasts que por audiencia afín te interesen, ¿no? Como mercado. Yo creo que en el mundo de las marcas, y hablamos mucho en el evento de hoy, y siempre hablamos porque adoramos las marcas, y lo digo en serio, porque nos permiten contar muy buenas historias, realmente sigue haciendo falta una gran labor de evangelización a propósito del formato del audio, que entiendan cómo se mide, que entiendan las posibilidades que tienen, que entiendan, a diferencia del vídeo, que está muchísimo más avanzado, qué es lo que les puede aportar. Yo creo que cada vez más, tanto en las marcas, en los departamentos de marketing, como en las agencias creativas, hacen falta, en Estados Unidos ya existen, expertos programadores en audio, que entiendan los formatos distintos, que entiendan lo que es un product placement en un video podcast, una mención nativa, un pre-roll, un mid-roll, lo que supone una asociación, no sé, ahora
en Poco se habla, con Chuso Jones y Ana Brito, pues tenemos una asociación estupenda con IKEA, donde está todo rodeado de muebles de IKEA. Es decir, es muy importante esa asociación de marca y yo creo que el audio trabaja muy bien la profundidad de marca, la idea de que tú te sientas muy... no es tanto que consumas una marca como que te sientas parte de ella, ¿no? Casi como de esa comunidad. Edu, me decías antes que tenéis medido hasta el último dato en qué momento se engancha alguien de la escucha de un podcast. ¿Existe la duración óptima de un episodio? Vuelvo a las palabras de Mariaje. Si tuviéramos la varita mágica, habría solo un tipo de formato, ¿no? Que sea él que cumpla estos criterios. La verdad que no. La verdad que siempre hemos recomendado al que se lanza de inicio a hacer un podcast que la duración esté entre unos 20 y 40 minutos por episodio. Pero es que depende tanto de lo que quieras hablar y cómo quieras contarlo. Cuando siempre decimos esto, luego tenemos shows en nuestros rankings que duran más de 1 hora y que funcionan fenomenal, ¿no? Entonces, y luego formatos daily de 5 minutos que están funcionando genial, ¿no? Entonces yo creo que ceñirlo a una duración que solo puedes tener éxito en caso de que cumplas estos parámetros sería un error. ¿Cuándo te pitan a ti en las alarmas de que un formato que ha sido muy exitoso empieza a presentar fatiga de materiales, se está agotando? Muchas veces es impredecible, ¿eh? Es verdad que los formatos tienden a no durar para siempre, pero mira, tenemos el Nadie Sabe Nada como un buen ejemplo de cómo puede durar mucho, 10 años, sí, más de 10 años un proyecto, y otros que a pesar de que eran buenos proyectos no han podido durar en el tiempo por esa fatiga que dices, ¿no? Yo creo que muchas veces son decisiones que toman los propios creadores que pueden llevar el proyecto hacia un lugar o hacia otro, ¿no? A nivel de distribución, a nivel de promoción, a nivel de cambios de talentos, a nivel de cambios de formato, y otras veces es simplemente agotamiento de la audiencia. A ver, Edu, hay una cosa entre los creadores de podcast a los que no les va bien, que es eterno, que dice: las plataformas me esconden, las plataformas me hunden, Spotify me está tumbando. ¿Vosotros intervenís en el éxito o en el fracaso de un producto? En parte sí, pero te explico, déjame elaborar. O sea, básicamente nosotros nos servimos hay mucha inversión en tecnología y creo que en la música lo venimos años demostrando, ¿no? Mucha gente dice, es que el algoritmo de Spotify me conoce mejor que a mí mismo, ¿no? Que yo mismo, que al final se adelanta a tus gustos y que la música te la recomienda siempre pensando en tu estado de ánimo, tal. Esta misma tecnología la estamos aplicando ahora al mundo del podcast, ¿no? Y la idea es que el algoritmo de recomendación, y nos basamos mucho en la inversión en tecnología, somos una empresa tecnológica, sea capaz de anticipar esas cosas que te pueden gustar en base a tus hábitos de consumo, pero eso lo complementamos con un equipo editorial humano que se dedica a escuchar mucho podcast, que tiene contacto directo con nuestros partners y creadores, que escucha el contenido antes de que sea estrenado y que también influimos en ciertas selecciones editoriales y recomendaciones. Ahora bien, y esta pregunta nos lo hacen muchos creadores y quiero que quede bien claro, lo que son los rankings de Spotify no impactamos nosotros de ninguna manera. Quiero decir que son datos objetivos en el que nosotros no entramos a subir un contenido o bajarlo en función de nuestro interés, porque no sería justo ni sería... Entonces, esa parte de los rankings es un algoritmo que, si te soy honesto, ni yo mismo sé qué ingredientes tiene en esa cazuela de la pócima para devolver esos rankings, pero sí que hay otras listas editoriales que por supuesto participamos de ello. María G., que estén en esta mesa la directora de Prisa Audio y el director de Spotify Studios, ¿qué quiere decir? En cuanto a simbiosis, en cuanto a relación, ¿qué quiere decir? Pues que nos queremos mucho, ¿verdad, Edu? Sí. No, porque creo que lo decía antes, yo creo mucho en la convivencia de la parte más tradicional de los medios, de la radio, con las nuevas plataformas. O sea, para nosotros las plataformas nos permiten llegar a audiencias a las que por nosotros mismos no sé si seríamos capaces de llegar. Hablo, en el caso de Spotify, vosotros tenéis además una conexión muy especial con la generación Z, ¿no? Nuestra gran preocupación que tenemos siempre en los medios de comunicación, en la radio, pero también en el periódico, cómo captar la atención de los jóvenes, ¿no? Bueno, yo creo que las plataformas nos ayudan mucho a eso. Yo creo que es mucho más lo que podemos hacer juntos que vernos como competidores en parte de la atención. Yo pienso, pues no sé, muchísima gente escuchará Hora 25 a través de Spotify y para nosotros es igual de importante porque lo que queremos es que nos escuchen a nosotros, tener la máxima audiencia. El podcast es al final una tecnología de distribución más
yo creo que es importante reivindicar, no solo porque estemos en la SER, no solo porque sea el centenario de la SER, que los podcasts de radio son algunos de los más escuchados en toda vuestra plataforma, los de esta casa y los de otros, ¿no? Entonces, yo creo que la relación entre nosotros de verdad es sincera, es de interés mutuo. Creo que ellos también nos necesitan a nosotros, necesitan nuestro contenido, porque además es el que la gente quiere escuchar. ¿Estoy en lo cierto, Edu? Así es. No, es la hora que no te imaginas. Ahora sería feo. No, pero es verdad, y creo que el Grupo Prisa, esta casa ha entendido muy bien lo que significa el nuevo modelo de distribución, los nuevos hábitos de consumo, y al final tú tienes que encontrar la audiencia allá donde esté. Pretender que... pero es que nos pasará a todos, y creo que nos podemos sentir reflejados en esto, ¿no? ¿Quién no sigue leyendo el periódico en escrito, pero consulta el periódico online? ¿Quién no está en el coche escuchando radio y luego utiliza el móvil y se pone Spotify para escuchar un podcast, ¿no? O sea, al final son medios complementarios, y al final es encontrar la audiencia donde quieres encontrarla. Nosotros servimos de plataforma de distribución, y como ha dicho María G, para nosotros las radios son un partner necesario e importantísimo de nuestro catálogo, ¿no? ¿Cómo veis iba a decir el mercado, el sector del podcast de aquí a 10 años, Edu? Es difícil tener la bola de cristal, pero nosotros sí que nos hemos planteado, y yo creo que hacías referencia antes, Aimar, al tema de las etiquetas, ¿no? Yo creo que Spotify más que nunca quiere deshacerse de esas etiquetas, y los creadores, que es un podcaster haciendo vídeo, es un creador de vídeo haciendo podcast, es un periodista de radio haciendo digital, da igual. O sea, al final lo que tenemos son gente que quiere contar historias de una forma, y nosotros tenemos que responder a esas necesidades, ¿no? Entonces, en nuestra mano lo que podemos hacer es dotarles de herramientas, y por eso el lanzamiento del video podcast, pero surgirán nuevas cosas, y es difícil el tratar de pronosticar qué es lo que va a ocurrir, pero yo creo que efectivamente, como todo mercado y toda industria, se autorregulará. Yo creo que es verdad que hemos vivido una explosión, pero lo que necesitamos ahora es que se balancee el consumo que hemos probado que podemos generar en la industria del podcast con la inversión, ¿no? Entonces, entender cómo podemos hacer que este equilibrio conviva bien, porque a día de hoy hay mucho podcast vivo, mucho podcaster invirtiendo y viviendo de su pasión, pero lo que necesitamos es que sea un modelo sostenible, ¿no? Y que el que decida lanzarse a hacer un podcast pueda vivir de ello. Y para ello, ahora mismo lo que nosotros entendemos como un modelo sostenible es que tú generes tu podcast, que tengas inversión publicitaria, o que decidas hacerlo por modelo de mecenazgo o suscripción. Cada uno decide su modelo, ¿no? Pero que al final tu IP y tu proyecto core, que es el podcast, pueda vivir gracias a que tengas diferentes satélites que te ayuden a hacerlo posible, ¿no? La publicidad es uno, pero hay otros derivados, llevarlo a obras audiovisuales, sacar un libro. Al final, vivir un poco pues como le pasa al artista, ¿no? Que hace conciertos, pero también tiene los ingresos de Spotify, pero también vende merchandising. Pues al final esto es lo mismo. Somos de alguna forma, son los creadores artistas que generan sus historias y tienen que encontrar cuál es su modelo. Y yo creo que en los próximos 10 años encontraremos ese modelo que haga perfectamente vivir y convivir todas las partes. Medios, creadores, anunciantes. ¿Qué cosas nuevas están probando, María, en cuanto a los modelos de negocio respecto a los podcasts? Bueno, yo creo que la parte de... que no es nada especialmente nuevo, es algo tan antiguo como los shows en vivo, sigue siendo algo espectacular lo que concita. Hablamos de shows de La Ruina. Este fin de semana empieza un tour Las Hijas de Felipe por distintos sitios. El mítico Within Center que hizo Estirando el Chicle. Es decir, eso que es algo tan antiguo como reunir a la gente que escucha un podcast para encontrarse en una especie de ceremonia sagrada, eso existe. Y eso convive con otras cosas como la llegada de la inteligencia artificial. Vosotros en Spotify, si no me equivoco, lanzasteis una especie de clonación de voces en distintos idiomas para que tú puedas escuchar el podcast más Joe Rogan más escuchado en Estados Unidos, pero que te hable en español y que sea la voz de Joe Rogan hablándote en español, ¿no? Ese tipo de cosas están conviviendo al mismo tiempo. Pero añadiendo a lo que decía Edu, a mí me parece muy importante en los próximos 10 años, de verdad que se instaure
la idea de que el audio es una industria cultural y como tal tiene que ser susceptible a incentivos fiscales, a apoyo de grandes instituciones, porque creo que ese paso todavía no se ha dado. Se ha dado en los videojuegos, se ha dado en las series de televisión, todavía no se ha dado en el mundo del audio. Nosotros con el proyecto WePod, que es un gran proyecto europeo que llevamos a cabo desde Prisa Audio con 9 socios de 7 países, vamos a lanzar antes de que acabe el año la primera asociación europea de creadores de podcast y audio. Eso nos va a dar una fuerza de organización, de negociación, que yo creo que va a ser muy importante. Entonces, sostenibilidad, pero también la instauración de que esto realmente es algo que transforma también a las culturas, ¿no? Venga, os pido, ya para terminar, que me digáis algo que todavía es muy chiquitito, pero que hayáis descubierto y que os está apasionando. Del mundo del podcast. Del mundo del podcast, claro, sí. Venga, empiezo yo, porque Edu lo va a pensar. Sí. A mí me apetece muchísimo... ¿Sabéis? Es que este momento está todo el mundo diciendo, seré yo, me va a hacer de grande. No, me apetece mucho, creo que está por explotar. Nosotros hicimos, como siempre hemos hecho, pequeños inicios, creo que demasiado pronto, de verdad, el podcast infantil. Creo que el podcast creado por y para niños, la escucha en familia, la idea de empezar a escuchar historias desde muy pequeño es algo que todavía no ha explotado y creo que va a ser un gran cambio. Ya hay jugueteras que están... Va a ser, se supone, uno de los grandes regalos, las cajas estas de audio que van a empezar a ver. Yo creo que ahí en la escucha infantil, la escucha en familia, va a ser algo que va a explotar próximamente. Me parece apasionante eso. Igual me equivoco, pero... No, yo creo que es tarea pendiente, ¿no? Siempre hemos hablado de la oportunidad que existe con los críos que consumen audio de forma natural también. Es verdad que ahora monopolizado un poco por las pantallas, todos los que somos padres intentamos alejarlas, ¿no? Pues tenemos el elemento perfecto que es cómo inspirar a la infancia con otros proyectos y creo que el audio tiene y luego también que pues los que somos padres te contamos muchas historias, intentamos alimentar, claro. y el audiocuento, audiolibro forma parte también de ese entretenimiento. Yo creo que es tarea pendiente y lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que hay. Yo por mi parte creo que el contenido educacional es algo que vemos ahora muchos podcasts que tratan de inspirar y por inspirar puede ser en diferentes facetas, ¿no? Hablar de creatividad, pero también hablar de empresa, de emprendeduría, ¿no? Hay muchos podcasts en este sentido que tratan de alimentar un poco las ganas de arrancar cosas, ¿no? Puede ser un proyecto creativo, cultural o puede ser, como digo, de negocio. Pero creo que el puro contenido educacional ha habido grandes hitos en la historia. No sé si os acordáis, pero hay un podcast que era, creo que estudiar selectividad, no me acuerdo cómo era. Sí. Bueno, ese lo teníamos nosotros. Era historia de España para selectividad. Sí. Un pico cada junio de cómo me preparo el examen de historia de selectividad, ¿no? Tal. Pues ese modelo aplicado a multitud de ámbitos de la educación y de la formación, creo que tiene todo el sentido. O sea, creo que el encontrar la forma de utilizar el audio como herramienta para inspirar, educar, formar a nuevas generaciones en diferentes temas, creo que hay bastante hueco para esto. Edu Alonso, Spotify, María Jesús Espinosa de los Monteros, Prisa Audio. Muchísimas gracias, amigos. Buenas noches. Gracias a ti, Aimar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.